Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se hayan pasado bien esta semana, que sea una semana de productividad y de bendiciones y que cumplamos todos nuestros objetivos. Nosotros somos la cabeza del jinete y pues nada, el día de hoy vamos a seguir abordando el tema anterior, el cual era la pirámide de Maslow para la vida, abordando cada escalón, cada escalafón y viendo de qué manera podemos mejorar o podemos como optimizar cada parte de este escalón o cada parte de los escalones para llegar a lo deseado, al nirvana, a la autorrealización. Me acompaña mi amiga y colega Vianey. Hola Vianey. Hola, qué alegre estar nuevamente aquí contigo compartiendo un poquito de lo que sabemos, de las experiencias que tenemos para fortalecer el crecimiento personal de las personas que pues nos acompañan semana a semana. Así que, bueno, hagamos una retroalimentación súper rápida de lo que llevamos y adentrémonos a profundidad al tema. Hablábamos sobre la pirámide de Maslow y en la pirámide de Maslow el primer escalón, el que era las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo es de que cada área, si la podemos optimizar o mejorar, podemos vivir de una manera mejor, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando del sueño, cómo es que el sueño influye fundamentalmente en la vida. Y de hecho estas necesidades fisiológicas que estamos hablando son la estructura para la autorrealización y cómo abordamos el sueño, la importancia de dormir bien, la alimentación, el sexo y nos debatíamos por qué el sexo estaba en las necesidades fisiológicas y será que se puede vivir sin sexo Ujú. o por qué estaba ahí. También hablamos de homeostasis como tal, que era el equilibrio del cuerpo. Queremos recalcar que la teoría de Maslow es una teoría de motivación. Al nosotros satisfacer las necesidades, esto nos va a motivar o nos va a dar un empujoncito para cambiar, modificar conductas, ¿verdad? Son comportamientos dirigidos a alguna acción, alguna actividad, algún comportamiento. Entonces las primeras, las fisiológicas, son las innatas, ya el ser humano lo trae, no tenemos que esforzarnos mucho por comer, pues, porque te están rugiendo las tripas y vas inmediatamente. O bueno, no inmediatamente, pero sí, tú sabes que tenés que ir a comer, pues, o tenés sueño, al rato vas a descansar. Es algo que el cuerpo lo pide. Pero después de estas fisiológicas ya subimos al segundo nivel. Estas sí ya son un poquito más complejas porque dependen mucho de la, ahí sí que, motivación, Intrínseca. iniciativa, ajá, que tengamos nosotros por ejercer esa acción. Aquí nos adentramos ya a la segunda base, que es el de seguridad. Este nivel abarca lo que es la seguridad física, la seguridad de nosotros obtener ingresos, recursos, ¿verdad? En todo caso sería el empleo, también la seguridad moral, familiar, de salud y de vivienda, de propiedad privada, de tener un lugar en donde vivir. En este nivel lo que realmente nosotros estamos buscando es sentirnos protegidos, sentirnos estables y pues seguros. Estábamos hablando detrás del micrófono que como teorizando de dónde vendría esta teoría y por qué es que la seguridad como tal está en este escalafón, en este nivel. Es que imagínense que al principio como primitivos estábamos viviendo como tal y teníamos que buscar la seguridad de estar en algún lugar porque o si no nos comían o venía una venían alguien a atacarnos, ¿verdad? O venían otras tribus. Entonces, ¿cómo es de que logramos tener esta seguridad de que no nos iban a atacar los animales y todo? Uniéndonos bastantes personas y creando una tribu como tal. Entonces, de esto se fundamenta el tener la seguridad como tal, porque yo podía descansar en el hogar en donde estaba o en la casa en donde estaba y tenía la seguridad de que podíamos atacar a otras personas o otra tribu. Entonces se dieron como pactos o fundamentos de lo que teníamos o lo que tenía que hacer o lo que era correcto o no para poder sobrellevar esto, ¿verdad?
Esto viéndolo desde un punto de vista así, hace muchos años, ¿verdad? Ahora poniéndolo en tiempos modernos, ya tenemos estas necesidades casi que todas satisfechas. Por ejemplo, obviamente ya vivimos en una familia, ya tenemos un hogar, bueno, muchas personas, porque incluso aún hay un gran porcentaje de pobreza extrema que no tienen satisfechas estas necesidades como tal, no tienen satisfechas las necesidades en las que posiblemente tienen hogar pero no tienen luz o no tienen agua potable, entonces no está satisfecho del todo. Incluso si abordamos el empleo como tal, o sea, hay muchas personas que tienen satisfecha esta necesidad de empleo, pero también vemos que hay un gran porcentaje también que anda buscando en dónde trabajar y todo, y más con este tema de la pandemia que vino a afectar a muchas personas, vino a abordar a un montón de personas que se quedaron sin empleo, entonces de cierta forma nos estamos quedando en el segundo nivel de esta pirámide de Maslow, o sea, no podemos llegar a la satisfacción como tal, porque quiera que no, esto genera preocupaciones, estrés. Si no tenemos un empleo ahora y tenemos familia, no podemos satisfacer las necesidades como tal de comer, no vamos a dormir bien porque vamos a tener preocupaciones, vamos a tener que ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, actualmente no necesariamente estamos satisfaciendo estas necesidades. Sí, de hecho, en la teoría se dice, ¿verdad? Que acá es donde ya podemos estancarnos. Por eso es lo difícil de llegar a la autorrealización, a la última, porque desde la segunda, en donde ya nuestra iniciativa y esos incentivos que tenemos nos pueden o alentar o estancar. Entonces, de hecho, como tú decís, tal vez desde la primera, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene la accesibilidad y la facilidad para comer, dormir, descansar y todo esto. Entonces es complejo. Entonces sí, es bien importante que exista un sistema, una estructura, normas de convivencias establecidas para nosotros saber, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer. Entonces ahí es donde viene esto de la seguridad moral, porque ya tenemos establecido para nuestra sociedad qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Qué te parece si hablamos de la seguridad física como tal? O sea, por ejemplo, si yo no fuera tan fuerte o fuera así como tuvieran desnutrición extrema, entonces no logro satisfacer esto, pero muchas personas probablemente no estamos como, creo que hay como una vinculación con la autopercepción, con esta seguridad física, porque, por ejemplo, ¿por qué hay tantas personas que van al gimnasio? ¿Por qué hay personas que buscamos hacer ejercicio, estar en constante trabajo y mejoramiento? Porque de cierta forma buscamos también satisfacer esta necesidad física. Aquí entra también lo que es la autopercepción, porque necesitamos esa seguridad, tanto individual como colectiva. Cuando me refiero a la individual es cómo nosotros nos vemos y qué tan equipados estamos para protegernos a nosotros mismos. Entonces, por eso ahí la percepción que tenemos, ¿verdad? De qué tan fuertes somos. Y en la forma colectiva es que hay ciertas agrupaciones o sistemas que nos protegen. Adán decía los policías, ¿va? O sea, todo este gremio que está ahí sí que ejerciendo para la protección de la comunidad, del individuo. Se supone que deberían de proteger al colectivo, Sí. esta institución, ¿verdad? Pero a veces hay un punto en donde buscan satisfacer sus necesidades fisiológicas individuales como tal y ya no logran cumplir con su deber como tal porque se inclinan al individualismo y por eso es de que olvidan su deber. Entonces hacen una falta a la seguridad de ética como tal, a la seguridad de la moral. Entonces, de cierta forma, como institución, bueno, no la institución como tal, pero como todos en la sociedad, cuando no vamos a una sincronía como sociedad, se pierde el equilibrio y el balance que debería de tener.
Ahorita que pones sobre la mesa la corrupción que se puede vivir en la sociedad, me viene a la mente esta película El Hoyo, que es buenísima. Si no la han visto, se la súper recomendamos. Esa película entra en mi top, ¿sabes? Hay mucho análisis y podemos extraer un montón de la película. Pues bueno, ya la viste, ¿va? Sí, sí, está muy buena. Mucha sangre la que tiene, pero me encanta, es una buena adaptación de la sociedad como tal actualmente, ¿verdad? Es como, bueno, de cierta forma, al menos en la sociedad en la que vivimos, una sociedad capitalista, explican esto, lo que estamos hablando en sí. Hablan sobre cómo es que se busca la autorrealización. Primero es de que hay varios niveles Ujú. en el hoyo. Realmente es como una cárcel futurista, ¿va? Ujú. Hay prisioneros y lo único que tienen es acceso a comida a través de una plataforma. Hay niveles, creo que va del uno hasta el... ¿cuántos eran? Como 200 y algo. Ajá. Y Comenten ahí que cuántos tiene. ¿cuántos tiene? Exacto. Y los primeros niveles son los que estaban favorecidos pues con el alimento, porque o sea, baja una plataforma que tiene un montón de comidas. Incluso los que preparaban los alimentos eran chefs. Sí, los primeros niveles eran los que las personas comían re bien porque era un gourmet. Conforme los primeros satisfacían sus necesidades de comer, obviamente la comida se iba acabando, ¿verdad? Hasta llegar a un punto en ese hoyo que a puras penas quedaban huesitos Ujú. y sobras, Sobras. entonces tenían que comer eso. Ahí llegaba el punto en donde la gente de verdad tenía una gran necesidad que se comía los huesos. De hecho, hasta canibalismo, ¿verdad? Entonces traigo la película porque nosotros siempre necesitamos el hecho de satisfacer necesidades para tener un por qué vivir, o sea, un como propósito, por así ponerlo. A mí me sorprendió en la película que los primeros niveles que tenían comida en todo el tiempo que la plataforma bajaba y podían agarrar lo que ellos quisieran, estaban pues satisfaciendo la necesidad primaria, fisiológica, ¿verdad? Podían comer, descansar en lo que se puede decir, solo tenían una cama, pues, pero podían descansar. Y la segunda necesidad, que era la de protección, pues también estaban tranquilos porque como estaban satisfechos con su comida, no tenían el miedo de que otros los atacaran o de que otros los comieran. Entonces, pues ellos estaban bien. Sin embargo, a mí lo que me impresionó fue que las personas de los primeros niveles se quitaban la vida. O sea, los de abajo miraban cómo los de arriba se tiraban y se suicidaban, ¿verdad? Entonces, lo conectamos con esta teoría porque el hecho de haber llegado al punto de, bueno, me siento tranquilo, estoy protegido, ¿ahora qué? Lo vamos a conectar también con el siguiente tema, que sería el nivel 3, que es la de afiliación, que es el de interacción, el de afecto, el de emoción. Entonces, el hecho de que ellos no tuvieran esa interacción, ese cariño, afecto significativo, pues le quitaba propósito, ya no tenían ellos por qué vivir. En cambio, los de abajo todavía estaban en alerta, ¿verdad? Que los que estaban en la celda de arriba no llegaran a atacarlos y matarlos o amenazarlos y buscar la manera de sobrevivir. Entonces es bien interesante cómo a veces trayéndolo a la actualidad nosotros nos acomodamos, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, o sea, pues estoy bien, como, pero me estanca. Sí, de hecho estaban bien las personas que estaban en los primeros niveles, porque las personas que estaban en lo más bajo, el mismo instinto por vivir, el mismo instinto por comer, de no estar, de estar alerta de que no los atacaran, era el mismo impulso que te hacía vivir, ¿verdad? Ujú. Porque de hecho, cuando no tenés una necesidad satisfecha, eso es sinónimo de un dolor, o sea, de un sufrimiento, el sufrimiento de no comer, el sufrimiento de no sentirte seguro, entonces eso hace que necesites y busques algo en sí, pero como tú hablas, cuando ya tenés satisfechas esas necesidades y no tenés como acceso a lo demás, porque de hecho ellos solo tenían satisfechas estas necesidades fisiológicas, comían delicioso, pero de ahí que no podías Ujú. hacer nada más. Entonces, realmente no, tampoco creaban como vínculos, Ujú. que ese es el nivel
El nivel 3. 3, vamos a hablar, pero no creaban vínculos también porque decían en la película que no sé cuánto tiempo pasaban, pero pasaban como 40 días y después los cambiaban y cuando los cambiaban aparecían con personas que no habían conocido, o sea, no hubo el tiempo como de consolidar una relación de primero de seguridad, que es el escalón segundo, y ya después crear esta vinculación. Entonces, ustedes se preguntarán, y esto es como una hipótesis que tengo, realmente no hemos hecho un estudio de esto, pero ¿por qué creen que en Japón existe una gran cifra de suicidios? Posiblemente, hablándolo desde este punto de vista, obviamente es un país de primer nivel y es un país que tiene una gran tecnología y tienen acceso a más cosas que muchos países, ¿verdad? Pero, ¿por qué se suicidan las personas ahí? Posiblemente tienen esta necesidad fisiológica, las necesidades fisiológicas como tal satisfechas. Un check. Súper. Las necesidades de seguridad Súper check. también, de hecho es un país bastante seguro. Yo estaba escuchando a Yokoi Kenji Ah, sí. en YouTube. Él habla de que él es un colombiano japonés Japonés. que fue a Japón y él a veces iba a un mercado y simplemente agarraba y lo que necesitaba y lo pagaba, ¿verdad? Porque usualmente, o sea, esta seguridad como tal y esta seguridad de la moral o los fundamentos morales están bien estructurados, entonces hacía que ya tendríamos como este bloqueo de no hacer cosas ya intrínsecamente. Ahora vamos al tercer nivel. Muy posiblemente estos japoneses posiblemente no tengan satisfechas estas necesidades sociales que son fundamentales, ¿verdad? ¿De qué te sirve estar seguro y estar re bien, o sea, físicamente si no puedes compartirlo, si no puedes platicar, si no puedes como tener esta relación? Y lo que pasa es de que en sí, por allá, dicen, ¿verdad? O sea, realmente no lo puedo decir como empíricamente, pero son un poco más reservados en toda su cultura, ¿verdad? O sea, la diferencia de los países como centroamericanos y todos, de que somos como somos personas muy Muy de cálidas. contacto, muy Ujú. cálidas, para cualquier cosa hacemos fiesta, ¿verdad? Pero supuestamente dicen que allá son un poco más reservados y hay cosas que no se hacen en público, por ejemplo, tenés tu pareja, entonces no puedes como darte besando, que es lo contrario que lo que hacemos acá, ¿verdad? Que aquí se satisface la necesidad sexual en vías públicas, pero entonces vamos a eso, ¿verdad? Puede ser que la cultura como tal haga que sea un poco más difícil como crear estas vinculaciones de amistad, afecto, incluso intimidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué importante es la comunicación, la cercanía. Y ese es un punto para los psicólogos, el hecho de poder utilizar la tabla también para orientarnos a un tratamiento y entrar con un paciente a trabajar la motivación. Bueno, de hecho, el que hizo la pirámide fue un psicólogo, pues los profesionales, la gente que se dedica a esta ciencia de la salud, pues repasar bien la pirámide, ver, ¿verdad? Si sus pacientes están satisfaciendo desde las más básicas hasta las que van para arriba. Entonces, ¿qué tan importante es la interacción, la relación y la cercanía con personas? De hecho, cabal, regresando un poquito a esta película, la del hoyo, uno de los protagonistas le decía al nuevo que llegó al nivel en donde estaba por El cada del celda, meme, el ajá, del el meme del que decía meme. obvio. Exacto, exacto. Por Ajá. cada celda habían dos. Entonces, hay una escena en donde llega el nuevo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la dinámica? Y el señor ya grande le dice, hablar me agota. Porque en otros tiempos él había estado en niveles más bajos. Entonces, el hecho de no comer, de buscar qué hacer para sobrevivir, eso cansa, pues entonces ya lo que menos buscas es platicar o interactuar con alguien, pues tú estás cansado. Entonces,
también otra vez reitero lo importante de satisfacer la primera. Sí, también se puede, ahorita que tocaste ese tema de que él decía que lo agotaba hablar y todo esto, es de que de cierta forma también a veces nosotros mismos también nos impedimos llegar a la autorrealización como tal porque de cierta forma hemos aprendido a base de nuestra cultura y a base de el lugar en donde estemos, por ejemplo, que estuviéramos en una situación de pobreza, entonces no vamos a ver como todo el panorama, no vamos a pensar que relacionarnos con personas puede ser de cierta forma peligrosa porque en el entorno en el que estamos siempre ha sido así. Y esto va a la tercera etapa, que es lo que hace que no socialicemos o que no satisfagamos estas necesidades de vinculación, de amistad, porque puede ser algo físico, puede ser el hecho de no tener como un entorno adecuado, pero también puede ser algo intrínseco, ¿verdad? ¿Será que también nosotros tenemos miedo de platicar con alguien porque sentimos que nos va a hacer daño? ¿O tenemos miedo de platicar o de abrirnos con algunas personas porque va a lastimar esta área de seguridad o no tenemos esta área de seguridad satisfecha? Y antes que nos adentremos al nivel 3, porque si no nos vamos a quedar sin otro podcast, ¿qué te parece si damos las recomendaciones sobre el nivel 2 de las necesidades de seguridad? En la de empleo, ¿verdad? En esta búsqueda de recursos, pues lo primero dirían, prepararnos con herramientas y cosas que nos vayan a servir para la búsqueda y obtención de trabajo. Lo más sencillo, un CV, pues, o sea. No, y si ya tenemos trabajo también, Uh-huh. eh, buscar una constante automejora para, o sea, si estamos en un puesto donde podemos aspirar a más o tenemos la posibilidad, prepararnos para subir conforme a la seguridad en cuestión de recursos. O sea, prácticamente esto es asumiendo que ya tenemos algo, ¿verdad? Pero ante las personas que carecemos a veces un poco más de ciertas cosas, o prácticamente es como recomendación, algo como tal, no podría darlas porque no es mi área, pero tendríamos que estudiar un poco más sobre seguridad financiera o educación financiera como tal para ver de qué forma podemos mejorar en esta área, ¿verdad? Porque usualmente también estamos como a veces un poco mal en cuestión de dinero y todo esto, entonces ver de qué forma podemos mejorar esto, ¿verdad? En la seguridad familiar o moral, pues también con sus familias ustedes tengan establecidas las normas. A veces he escuchado pacientes también que no tienen este automonitoreo o esta autorregulación porque no saben qué es lo que se debe y no debe hacer en casa. Entonces, como recomendación en la dinámica familiar, tener claro cuáles son las reglas, si hay límites, porque eso va a generar un entorno seguro. Sí, aportar cada persona en una familia cumple una dinámica y aportar qué es lo que tiene que hacer cada uno para que como la familia, como dicen, la familia es la base de la sociedad, entonces si esto se va a ver reflejado en nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces cuando estemos ya afuera, sociabilizando y todo, se mira reflejado cómo es de que tenemos valores éticos, tenemos moral y también cómo convivimos a nivel familiar de una manera sana, ¿verdad? Que esto más adelante, si es que tenemos una familia, si se busca, se puede como tener buenos fundamentos, ¿verdad? Y está la seguridad de salud también, que es la de autocuidado. En la primera necesitábamos satisfacer arcaica, primitivamente el hecho de comer, pero acá ya tiene un propósito, ya tiene un objetivo, ¿verdad? El prever nuestra salud y el eliminar cualquier hábito que pueda perjudicarnos. Sí, de hecho, parte de tener una buena salud como tal es tener la seguridad de que la estamos cuidando. Creo que aquí cada necesidad fisiológica, o sea, de la estructura, el primer nivel, si la tenemos en exceso o en deceso, va a afectar a nuestra seguridad en salud como tal. Entonces,
regularla. Por ejemplo, si comiéramos mucho, creo que tuviéramos problemas de sobrepeso y demás. Si descansamos muy poco, también hay lo que estábamos hablando en el podcast pasado, ¿verdad? Las recomendaciones específicas sobre estas están en el podcast anterior, el de las necesidades que se satisfacen gratis, así que los invitamos a que lo vayan a escuchar. ¿Alguna otra que nos está haciendo falta? Creo que no, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, para nosotros fue un gusto estar acá acompañándolos. Piensen bastante en... les queríamos dejar una... Sí, queríamos dejarles un cuestionamiento también sobre qué es lo que te da seguridad a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace sentirte seguro en sí? Entonces, para que lo piensen y cuestionen y pues son bienvenidos en comentar a la página, ¿verdad? Sí, cualquier comentario, cualquier duda, tenemos ahí la página de Facebook e Instagram en donde estamos 24/7 y en YouTube incluso. También pueden dejarnos cualquier comentario, es que siempre lo leemos, gracias a las personas que pues participan y que también nos dejan ahí su cariño y su apoyo. Así que esperamos haberles abierto un poco ahí la curiosidad para el siguiente tema. El cual va a ser las necesidades sociales. Así que esperemos que estén en la próxima. Nos vemos nos escuchamos en el siguiente podcast.